Buenos días, jóvenes, espero estén listos para el programa en esta mañana. Estamos deseosos de ver lo que Dios puede hacer y espero que hayan preparado su corazón para la enseñanza en esta mañana. Y vamos a ir un poco rápido por cuestión de darle tiempo a la predicación. Entonces, si me acompañan, vamos a cantar Junto a la Cruz, himno número 15, Junto a la Cruz. Ahí en casa, cante fuerte, con ánimo, cantemos himno Junto a la Cruz. Primera estrofa, junto a la cruz, oh murió el Salvador. Cantemos. Junto a la cruz, oh murió el Salvador. Por mis pecados clamaba al Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. Tercera estrofa, junto a la cruz hay un manantial. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Amén. Oremos para dar inicio a nuestro programa. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos una vez más a través de este medio. Te pedimos que tú obres, danos de tu gracia, háblanos a través de la predicación y la exhortación de tu palabra. Y Señor, te pedimos que podamos tomar decisiones. Danos de tu gracia, fortalece nuestra convicción, nuestra fe de seguirte. Y Señor, te pedimos que uses al predicador en esta mañana, llénale tu poder, dale tu gracia. Sobre todo, Señor, habla en nuestros corazones. Te pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Ok, así como están, vamos a irnos directamente al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo número 6. Este día nos toca Proverbios, capítulo número 6. Y vamos a aprender algunas verdades. No vamos a poder alcanzar a leer todo el capítulo completo, pero vamos a aprender dos cosas que el Padre sabio quiere que su hijo aprenda, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar nuestra lectura, Proverbios, capítulo número 6. Yo espero que tenga usted ahí su Biblia. Tome anotaciones, marque ahí su Biblia, una verdad que Dios le haya tocado su corazón. Y siempre usted va a escuchar que yo digo esto, tome decisiones. Nosotros crecimos en una generación donde siempre el predicador nos decía, tomen decisiones. ¿Por qué? Porque ya sea que tú tomes decisiones incorrectas o tomes decisiones correctas, va a haber recompensa por ambas. Pero qué mejor tomar decisiones correctas, ¿verdad? Entonces vamos a ir Proverbios capítulo número 6, ¿lo tenemos ahí? Yo espero que sí. Comienzo a leer, dice así, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, porque has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Apártate, dice, como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Quiero nomás hacer un par de anotaciones en esta sección del versículo número 1 al versículo número 5. El Padre sabio, yo creo que lo que está tratando de explicarle a su hijo es acerca de finanzas. Lo que primero que empieza a hacer, te has enlazado con las palabras de tu boca. Cuando una persona entra en deudas, no entra en deudas porque quizá no tuvo la perspectiva correcta para entrar en deudas, sino porque la deuda le ganó, la deuda lo oprimió. Y no estoy diciendo que es bueno tener deudas, pero sí estoy diciendo que hay algunas deudas que son correctas, son buenas, con un buen propósito, y hay deudas que simplemente no las podemos completar por completo. No las podemos terminar de pagar. Y es lo que está el padre intentando dar a su hijo, y le está diciendo, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo.
Qué interesante que con las personas que probablemente más les fallamos son aquellas que más cercanas están a nosotros y que más nos tendieron su mano. Y dice, si sales fiador por tu amigo. Quiero hacer una pequeña anotación aquí. No está diciendo que tú prestaste tu nombre para algo más. Está diciendo personal. Que tú prestaste dinero, pediste prestado o que te empeñaste en algo que no podías completar. Y ahora tu amigo sale afectado por causa de la decisión que tú tomaste. Son dos personas muy diferentes. Yo espero que usted pueda comprender esa separación. Y dice esto, te has enlazado en las palabras de tu boca. Nuestro testimonio es mucho más importante que tener todo el dinero del mundo. Adquirir sabiduría de igual manera lo es. ¿Por qué? Nos va a evitar de muchos problemas. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Está diciendo, no caigas en ese lugar, ten precaución a lo que viene adelante, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, note esto, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Si ya no hay más remedio, ni modo, vas a tener que tragarte tu orgullo y vas a tener que ir y pedir perdón e intentar que esa relación nuevamente vuelva a su curso normal. Dice, note esto, versículo número 4, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Algo que también nos marca aquí el Padre Sabio es acerca de tener prioridades. Tú no vas a poder salir de una deuda, tú no vas a poder salir quizá de algún problema en el cual te metiste, si tú no tomas como prioridad hacer lo que es correcto. Dijimos nosotros que cuando nosotros tenemos prioridades, nuestras prioridades deben de estar en orden. Y el orden divino es Dios y después todo aquello que tú le quieras meter. Si tú quieres poner a tus padres, si tú quieres poner quizá tus estudios, ponlos. Pero la prioridad siempre debe de ser Dios. Si está de acuerdo todo lo que tú vas a poner en listado con Dios primero, entonces no hay ningún problema que los vayas apilando. Pero si tu prioridad no va a ser Dios y a Dios lo vas a poner como en algún lugar ahí, medio segundo, tercer lugar, entonces es incorrecto esa prioridad. Tu prioridad debe estar por debajo de Dios, no por encima de Dios. Es por eso que Pastor siempre nos motiva a nosotros a tener nuestro horario y que nuestra vida gire alrededor de la iglesia, que gire alrededor de los programas de ganar almas, que gire alrededor de la reunión de jóvenes, que gire alrededor de los servicios en la semana, que gire alrededor de conferencias, que gire alrededor de todo aquello que nos ayude a crecer espiritualmente. Pon un libro, lee un libro, toma notas de ese libro, trata de tomar una verdad de ese libro y aplicar esa verdad. También nos dice algo más, no des sueño a tus ojos. Entonces significa que no vamos a tener otra cosa como prioridad más que agradar a Dios. Y dice, ni a tus párpados adormecimiento. Qué interesante es que si nosotros queremos tener entonces... queremos tener quizás zapatos, tenis, ropa, queremos tener quizá algún carro, queremos tener algún beneficio. No lo podemos tener si no tenemos una idea correcta de lo que es administrar finanzas. Y es lo que el Padre le está advirtiendo aquí. Ya que has caído del lugar donde deberías de estar en cuanto a finanzas, vas a tener que aprender a ir un escalón a la vez para poder retomar el lugar donde estabas. Y dice aquí, escápate como gacela de la mano del cazador. Hay un peligro por causa de caer en deudas. Y como ave de la mano del que arma lazos. Van a haber cosas que te van a lastimar por causa de tus malas decisiones. Aquí hay una verdad más. Sigamos adelante, versículo número 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Nota, dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hasta aquí dejémoslo. Dice así, entonces, ve a la hormiga. Hay un ejemplo al cual nosotros podemos seguir en el versículo número 6. Y nota, dice, oh perezoso. Hay una causa por la cual tú no puedes tomar un consejo y aplicarlo, y es porque eres una persona perezosa. Proverbios también lo toma como una persona necia. Dice, mira sus caminos y sé sabio. De nada sirve entonces que tengas el conocimiento, que ya hayas observado a la hormiga, que ya no quieras ser perezoso, dice, y sé
sabio. Dijimos entonces que una persona sabia es aquella que aplica las verdades correctas en el momento oportuno. Hay otra cosa que nosotros tenemos que notar de la hormiga y es la cual no teniendo capitán. Esto hace una alusión a un ejército, alguien que anda detrás de él, levántate temprano, que le dice, haz lo que es correcto, limpia tu cama, lava los trastes, trapea, barre, sea aseado, lávate la boca, cuida tus zapatos, tu vestido que no se ensucie, tu blusa que no se ensucie. Y es lo que hace no teniendo capitán, quien le guíe por la vida, ni gobernador, quien le diga qué hacer y qué no hacer, ni señor, quien le demande por causa de lo que está haciendo. Dice, prepara en el verano su comida. Quiero que denotes, prepara. La decisión de ser sabio es personal. Dice, prepara. Esa persona prepara, ese joven prepara, esa señorita se prepara. ¿Se prepara por qué? Se prepara porque va a haber un tiempo en la siega para poder obtener el mantenimiento. Versículo número 8 dice, prepara en el verano su comida. Hay un propósito por el cual la hormiga se prepara. Dice, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esto es lo que nosotros decíamos anteriormente. Tú no puedes tener nada porque no eres un buen administrador de lo que tienes. Como ejemplo de esto es, Dios nos permite administrar su gracia, Dios nos permite administrar sus verdades para que podamos repartirlas a otros. Una persona que es derrochadora no va a poder obtener, digamos, alguna cosa que quiera comprar. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a ahorrar. De la misma manera, no estoy diciendo que ahorremos en cuanto a cosas espirituales, sino que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Dice versículo número 8, en el final dice, en la siega, en el tiempo oportuno, dice, su mantenimiento. Otra vez, la hormiga, a pesar de no ser una persona cabal, dice que recoge en la siega su mantenimiento. Significa que se prepara porque viene algo más adelante que podría causarle estragos si no lo hace. Dice, versículo número 9, márcalo, perezoso. Nuevamente vuelve a marcar esta palabra, perezoso. Dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Y marca un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Esto me recuerda como a aquellos jóvenes que un poco de pecado, un poco de maldad, un poco de malas amistades, un poco de esto, un poco de otro, no hace tanto daño. Bueno, dice aquí, perezoso. La razón por la cual tú no puedes vivir una vida apartada del pecado es porque tú no quieres ser una persona sabia para con Dios. No quieres ser luz. Dice, versículo número 11, vemos el resultado de malas decisiones. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Poco a poco, decisiones pequeñas que nos llevan a estragos grandes. Dijimos en el capítulo número 5, sus pies descienden a la muerte y luego sus pasos conducen al Seol y luego sus caminos son inestables. Pequeños pasos me llevan a caminar y a tener una conducta y esa conducta me da mi testimonio. Versículo 9, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Una pobreza quizá espiritual, pero también una pobreza monetaria. ¿Por qué? Porque no aplicaron, no fueron diligentes, preferían dormir en lugar de buscar la manera de obtener recursos. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Bueno, jóvenes, en esta mañana me da mucho gusto anunciarles que el hermano Joel, hermano misionero en Ecuador, va a estar enseñándonos en esta mañana. Entonces les voy a pedir que le den toda su atención. Vamos a pasar directamente a la predicación. Pero antes de todo, ya está ahí en la pantalla y queremos saludarte, Joel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo desde aquí. Pues gracias a Dios estamos bien. Mi esposa y yo aquí seguimos avanzando en la obra de Dios. Estamos contentos y con buena salud, gracias a Dios. Dios ha sido muy bueno y fiel durante este tiempo. Ok, qué gusto saber eso, qué gusto saber que están bien. También vimos que ya estás teniendo servicios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios hemos podido tener algunos servicios ahí en la iglesia. Comenzamos primero mi esposa y yo. Después, algunas personas comenzaron a llegar a la iglesia, invitamos y
Con el paso del tiempo se comenzó a congregar un buen grupo, ya éramos un buen número este domingo pasado, pero entonces ahora ya vamos a tener los estudios en casa para evitar problemas con la policía. Ok, ok, ok. Bueno, sí hay que andar con cuidado ahora. Bueno, Joel, vamos a dejarte el tiempo para que nos des la enseñanza y gracias por representarnos a nosotros ahí en el país de Ecuador. ¿Ok? El tiempo es tuyo. Bueno, pues vamos a pasar a la enseñanza de la palabra de Dios. Quisiera hablarles sobre un tema importante, jóvenes. Les enviamos un saludo aquí desde Tulcán, Ecuador. Estamos aquí en frontera con el país de Colombia y una buena noticia es que aquí en Colombia, gracias a Dios, sí venden raspados. La vez pasada mi esposo y yo estábamos viendo que venden raspados, entonces los raspados, aunque sea, no los vamos a extrañar allá de México. Pero un saludo, jóvenes, señoritas, espero que se encuentren bien. A mi esposa les manda saludos y esperamos verles pronto, ya sea que vayamos nosotros o que ustedes vengan a visitarnos o en algún equipo misionero o alguno de ustedes que hable con el pastor y algún día pueda apoyarnos aquí en la obra de Dios. Creo que sería más satisfactorio que ustedes vinieran en alguna ocasión y hablen con su pastor y con su pastor de jóvenes. Y aquí estaremos para servirles. De mientras reciban un saludo y quisiera hacerles de bendición con esta pequeña porción de la palabra de Dios. Quisiera hablarles sobre la diferencia entre un joven bíblico y un joven actual. Voy a leer ahí en la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 12 al versículo 16, dice la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia en casa, léalo, búsquelo ahí conmigo. Y yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Quisiera hacer una oración antes de comenzar. Vamos a pedir la bendición de Dios y que obre en nuestros corazones. Padre, gracias, te damos porque eres bueno. Señor, gracias por tu palabra y porque aunque la distancia es larga, Señor, sabemos que por medio de la tecnología podemos llegar hasta el corazón de los jóvenes que están escuchando. Por favor, mi Dios, te rogamos que obres en una manera especial. Habla a nuestro corazón, a nuestra vida y ayúdanos a tomar cambios por medio de tu palabra. En Cristo Jesús rogamos y pedimos. Amén. Bueno, la palabra de Dios, el contexto de esta pequeña porción es de que Pablo le advierte a Timoteo sobre la apostasía, sobre que vendrán tiempos en el cual muchos apóstatas, hablando en palabras claras, gente que se llamaba cristiana, se separarán de la fe, apostatarán, harán prácticas que aún ni inconversos están dispuestos a hacer. Eso es lo triste. Y Pablo le exhorta y le aconseja a Timoteo que ninguna persona tenga en poco su juventud, sino que sea un ejemplo hacia los creyentes. Y nos da las características que un joven cristiano debería de tener. Dice la palabra de Dios que deberíamos de ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice la palabra de Dios en Proverbios que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces el joven tiene la fuerza, tiene las ganas para poder llevar a cabo el ser ejemplo a los creyentes. Si hay alguien que debería de estar dispuesto a estar sirviendo en la obra de Dios, debería de ser el joven. Si hay alguien que debería de estar dispuesto a tener buena palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, debería de ser el joven. Un ejemplo, debería de ser un pilar en la obra de Dios. Y Pablo exhorta a Timoteo, y podemos ver, hermanos, a lo largo de la palabra de Dios, cómo es que jóvenes en la Biblia, su juventud no era sinónimo de inmadurez, sino que su juventud era un ejemplo hacia los demás.
Su juventud era un ánimo hacia a los creyentes más grandes que los jóvenes mayores de edad. Eran un ejemplo hacia ellos, eran un ánimo en hacer, en poder intentar para Dios. Podíamos ver en el tiempo pasado a Daniel, un joven que era firme en lo que creía, un joven que estaba seguro, estaba recto, sin ningún decaimiento, sin retroceder. Era una persona que estaba firme en sus convicciones, en lo que creía, en su amor a Dios. Y tristemente, hermanos, el día de hoy no vemos jóvenes como Daniel. Vemos jóvenes en la Biblia como José, que a pesar de las circunstancias que vinieron a su vida, él no se desanimó, él no guardó odio hacia su familia, él no guardó rencor. Al contrario, Dios le preparó en un desierto para llevarle en un palacio y allá usarle y él poder ser de beneficio a su pueblo, a su familia. Jóvenes que estaban dispuestos a tener amor, buen espíritu, fe, pureza. Vemos el ejemplo de David siendo un joven, cómo es que él obedecía a su padre cuidando sus ovejas, y después cómo es que él enfrentó a un gigante porque iba en el nombre de Dios y él no se atemorizó, sino que estaba dispuesto a enfrentarse aún a lo imposible ante sus ojos, pero posible ante el poder y la fuerza de Dios. Un joven de ejemplo, un joven valiente, con buena conducta, con palabra, con amor, con buen espíritu, fe y pureza. Esa era la juventud en la Biblia. Ese era el sinónimo de juventud en la palabra de Dios. Alguien hablaba, un joven cristiano, un joven hijo de Dios, y rápidamente la gente tenía en su mente, es un buen joven, es un joven que permanece en la pureza, es un joven que permanece bien en los caminos de Dios, es firme. Pero si el día de hoy, mis queridos hermanos, pudiéramos preguntar qué opinan sobre la juventud cristiana, me daría mucha tristeza el escuchar que el día de hoy la juventud se ha ido perdiendo. El día de hoy la juventud ha ido apostatando. El día de hoy la juventud se ha ido apartando de lo que debería de ser un verdadero joven bíblico, un verdadero joven que cree en la palabra de Dios. El día de hoy existen tantos jóvenes que se hacen llamar cristianos, pero viven peor que un incrédulo. La palabra de Dios nos muestra bases. La palabra de Dios nos muestra convicciones que un joven cristiano debería de tener. La gente allá afuera no debería de tener en poco la juventud de un cristiano. Al contrario, debería de ser él un ejemplo hacia los incrédulos, para poder atraerles hacia los caminos de Dios por medio de su testimonio. Pero tristemente el día de hoy se vive algo contrario. Los jóvenes allá afuera ni siquiera saben que tú eres un hijo de Dios, ni siquiera saben que tú eres un cristiano. No estamos dispuestos ahora en este tiempo a ser valientes y en medio de esta pandemia, en medio de lo que se está enfrentando en todo el mundo, salir a predicar el evangelio. Ahora existen jóvenes que ya no quieren que los juzguen. Existen jóvenes que ya no quieren que les hablen fuerte. Existen jóvenes que ya no quieren que se les predique la palabra de Dios porque se ofenden. Existen jóvenes que el día de hoy se quejan de todo. Si tan solo pudiéramos regresar a la juventud bíblica, si tan solo pudiéramos conocer el día de hoy un Daniel, un José, un David, un Timoteo, que no importando la edad, ellos estaban dispuestos a servir a su Dios, honrar a su Dios, amar a su Dios, cualquier circunstancia en la que se encontraran. Pero ¿cuál es la juventud del día de hoy? ¿Cuál es la juventud de ahora? No hay diferencia entre la juventud del mundo y la juventud en el cristianismo. Quisiera hablarte sobre tres cosas que los jóvenes el día de hoy han olvidado. Tres cosas en las cuales se diferencia una juventud bíblica a una juventud actual. Tristemente estamos siendo atacados con la juventud cristiana moderna. Y ahora los jóvenes ya quieren actualizarse a la moda, y ahora los jóvenes ya quieren actuar como los jóvenes inconversos allá afuera.
de tal manera que ahora ya existen youtubers cristianos, ahora ya existen cualquier persona quiere comenzar una página de internet y pastorear a gente que ni siquiera es de su iglesia. Y ahora ese es el anhelo, ahora ese es el ministerio actual en la juventud moderna. Y se han olvidado de lo correcto, de lo verdadero y de lo importante de utilizar su juventud para el avance de la obra de Dios, para ser de buen testimonio, para ser de ejemplo, para que ninguno pisotee o maldiga el nombre de mi Dios por medio de mi mal testimonio. Debería de haber una diferencia entre el joven inconverso y el joven cristiano. Y no debería de haber una diferencia entre el joven bíblico y entre el joven actual. Llevamos desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo más de 2000 años practicando el cristianismo. Y se supone que mientras uno practica alguna cosa, se hace un poquito más experto en ello. Pero en el cristianismo pareciera ver que la juventud, en lugar de aprender de los errores de los jóvenes pasados, que en lugar de ir superándose en el cristianismo, ir aprendiendo más y ser un poquito más expertos en la vida del cristiano, pareciera que nos vamos degradando cada vez más. Conforme avanzan los años, el joven cristiano va perdiendo convicciones, el joven cristiano va perdiendo la seguridad, el joven cristiano va perdiendo el amor a su Dios y se va degradando más. El día de hoy existen jóvenes disque cristianos que se han declarado homosexuales. Ahora el día de hoy existen jóvenes que se hacen llamar cristianos con música incorrecta, tratando de ser famosos en el mundo, tratando de ser populares allá afuera, tratando de buscar sus beneficios propios antes de alabar, glorificar, honrar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Hemos olvidado tres cosas, jóvenes. Y quisiera hablarte en este día sobre la diferencia entre un joven bíblico y un joven actual. Número uno, el día de hoy ya no existe la separación del mundo y el cristiano. En Romanos capítulo número 12, versículo número 2, si tienes tu Biblia ahí, búscalo y léelo. Yo lo voy a leer y escucha muy bien, dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos muestra que si tú no te conformas a este siglo, a este mundo, tú vas a poder encontrar la buena voluntad de Dios. Te va a ser agradable, no agradable para ti, sino agradable a tu Dios, perfecta, y va a ser buena para tu vida. Pero el problema del día de hoy en la juventud, por lo que se están desviando de la voluntad de Dios, es porque se están conformando a este siglo. No hay una separación, no hay una santidad. El día de hoy en la juventud cristiana ya no hay santidad. El día de hoy ya a los jóvenes a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Según de Corintios capítulo 6 versículo 17 dice la palabra de Dios allí. Versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Debe de haber una separación. Debemos de apartarnos de lo pecaminoso, del mundo. El día de hoy, los jóvenes ni siquiera ya tienen vergüenza de pecar.
El día de hoy ya hasta lo publican en internet, en Facebook. El día de hoy a los jóvenes ya no se les puede predicar sobre la vestimenta porque eso es algo anticuado. El día de hoy los jóvenes ya no ven malo que tocar al sexo opuesto. Ya no le llaman pecado. Ahora dicen, eso es algo que el pastor o los papás usan para espantarnos, para asustarnos, pero no es pecado. Esa es la juventud actual, que ya no tiene miedo de ver pornografía en internet, que ya no tiene miedo de tener malas conversaciones con el sexo opuesto, que ya no tiene miedo de tocar, de abrazar, de besar al sexo opuesto, inclusive aún al mismo sexo. Pareciera que la juventud cristiana se va degradando día con día. Ya no hay separación del mundo, ya no ven lo malo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, pero tú eres un pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque ahora el día de hoy los jóvenes son ciegos, ya no ven lo malo. Ahora dicen, yo no veo nada de malo que le pueda agarrar la mano a mi novio o a mi novia. Dice la palabra de Dios, tú eres un ciego. No logras ver más allá de tu propio beneficio. No logras ver más allá de tu concupiscencia. No logras ver más allá de tu pecado. Piensas que no es nada malo, piensas que la palabra de Dios es exagerada, piensas que el predicador es exagerado, piensas que tu pastor es anticuado, piensas que todo lo que se enseña el día de hoy ya quedó en el pasado. La palabra de Dios sigue siendo igual y la misma y sigue siendo firme. El que se ha ido apartando el día de hoy es la juventud que se hace llamar cristiana. Se han conformado. Ahora se han acostumbrado. Ahora el joven, la señorita, se siente cómodo, se siente cómoda estando ahí entre su grupo de amigos inconversos que dicen groserías, que alburean, que dicen perversidades. Ahora ya no te incomoda. Dice la palabra de Dios, sal de ellos. Apártate, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. El día de hoy la juventud cristiana ha olvidado lo que es la separación de este mundo. Ahora escucha música pseudo cristiana. Ahora escuchando música incorrecta. Ahora poniendo en su perfil de Facebook o ahora en tantas redes sociales, Instagram, en TikTok, poniendo música inconversa, música mundana y sin vergüenza, sin pena, lo publican y nada les espanta. Y aún así, queriendo involucrarse en los ministerios de la iglesia y estando también en los caminos pecaminosos del mundo. Mira, ya no hay separación del mundo. Has perdido el temor. Mi querido joven, señorita, quisiera animarte el día de hoy. Debe de haber una separación bien marcada entre tú y este mundo. No deberías de estar buscando agradar al compañero, a la compañera, o tener más seguidores, o no deberías estar buscando encajar en este mundo. Debe de haber una diferencia. La gente debería de vernos diferentes. Lucas capítulo número 6, versículo número 22, dice la palabra de Dios ahí, fíjese. Lucas capítulo 6, 22. Dice la palabra de Dios ahí. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. La gente debería de ver una diferencia en nosotros. Joven, señorita, la gente debería de ver algo diferente en ti. El día de hoy ya no hay una separación entre el joven cristiano y el mundo. Se ha ido acostumbrando poco a poco. De tal manera que la vestimenta el día de hoy entre un inconverso y un cristiano ya ni siquiera se nota. El peinado entre un joven cristiano o una señorita cristiana y entre una persona del mundo
ya no hay diferencia. La manera de hablar, la manera de expresarse, la manera de mirar al sexo opuesto, el día de hoy ya no hay diferencia. El joven cristiano se ha ido perdiendo poco a poco, se ha ido acercando poco a poco a este mundo, ha ido encajando poco a poco con los caminos pecaminosos de este mundo. Debe de haber una separación. Ahora los jóvenes predicadores en el día de hoy ya no quieren predicar contra el pecado. Ahora quieren predicar de amor, de cómo superar a tus temores, cómo salir adelante por medio de hacer de mensajes optimistas, de mensajes positivos, y ya no tocan el tema del pecado, pero el pecado es algo que está ahí presente. Y si hay algo que está desviando a la juventud cristiana, es el pecado. Y si alguien apapacha tu pecado, mira, nunca te vas a dar cuenta de los errores en los que te encuentras. Yo le doy gracias a Dios porque mi juventud, en mi niñez, en mi juventud, siempre tuve un pastor que me predicó directamente y en contra del pecado. Siempre me habló las cosas como son, y gracias a Dios, porque a causa de eso yo pude comprender la gravedad que es el pecado en la juventud. Pero el día de hoy ya no lo hay. Ahora el joven se ofende si le predican contra la vestimenta. Ahora las señoritas quieren usar faldas bien pegaditas. Ahora los muchachos quieren usar sus pantalones bien pegaditos y de color rosita. Ya no hay separación. Hemos perdido el temor a fallarle a Dios. Hemos perdido el temor en fallarle a mamá y a papá. Hemos perdido el temor en fallarle a nuestro pastor, a nuestra iglesia. Y es por eso que el día de hoy la juventud cristiana se ha ido perdiendo, porque ya no hay separación, ya no hay santidad, ya no hay una diferencia. Joven señorita, quisiera animarte que te inspecciones y encuentres el pecado en ti y que te apartes. Es bien importante que haya una separación del mundo. En la palabra de Dios nos muestra la juventud de antes y cómo eran jóvenes que eran apartados, santificados, dispuestos, entregados a Dios para hacer su obra. En su mente no estaba otra opción, otro tipo de vida más que servir a Dios hasta morir. Y el día de hoy es al revés. En lugar de que nos hubiéramos vuelto más expertos en el cristianismo, con más conocimiento, con más actividad en el cristianismo, nos hemos ido apartando. En una ocasión que tuve en una clase de instituto, un maestro dijo esto: si la juventud sigue como va, apartándose de Dios, en unos años más adelante, las iglesias que el día de hoy vemos con sana doctrina van a ser iglesias liberales. Porque los jóvenes no están capacitándose en santidad, no están tomando convicciones, y es por eso que lo he visto. No ha pasado mucho tiempo y jóvenes que han graduado de institutos el día de hoy están comenzando iglesias y sin convicciones, con predicaciones más motivadoras. Y ahora ya no hay convicciones en cuanto a la música, en cuanto a la vestimenta, y ahora ya ponen a enseñar a una mujer que viste con pantalón, y ahora ya ponen a enseñar a pastores que no tienen convicciones en cuanto a la palabra de Dios. Y mira, estamos viendo que el día de hoy la juventud se va pervirtiendo cada vez más. Y lo más triste que es juventud que se hace llamar cristiana. Necesitamos enfrentar eso, necesitamos componer eso, necesitamos hacer una separación entre el mundo y nosotros. Necesita haber una diferencia. No te conformes a este siglo, sino transfórmate.
renueva tu mente. El mundo diariamente nos ataca a nuestra mente con anuncios, con los programas de televisión, con el internet, con las redes sociales. Debes de ir renovando, debes de ir sacando lo malo, debes de transformarte y poder hacer la voluntad de Dios. Debes de separarte de este mundo. La juventud bíblica, la juventud de la Biblia era una juventud que se separaba de este mundo. Número 2, la juventud de la Biblia era una juventud que tenía honra hacia su Dios, hacia sus padres y a sus autoridades. La palabra honra significa es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Tener respeto, tener reverencia, tener buena opinión. Pero el día de hoy, jóvenes, los que se hacen llamar cristianos ya no tienen honra ni hacia sus padres ni hacia sus autoridades. Ahora son jóvenes irreverentes. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:1. No tienes que ir ahí, te lo sabes. Pero dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La mayoría de las muertes el día de hoy en todo el mundo son de jóvenes. Accidentes, jóvenes. Asaltos, jóvenes. Suicidios, jóvenes. Yo no puedo entender cómo un joven de 9, 10 años, 12 años se puede suicidar. Acabo de verlo en las noticias, un muchachito de 12 años se suicidó. ¿Qué problemas puede tener un joven de 12 años, 13 años? Veo señoritas jóvenes llamados cristianos a los 14, 15 años diciendo: ya no sé cómo sacarte de mi cabeza, teniendo problemas amorosos supuestamente. Y ponen ahí: ya no sé cómo sacarte de mi cabeza. Tal vez se lo están diciendo a sus piojos o a las pulgas que tienen ahí. Y ahora muertes de jóvenes. La razón es esta: no hay honra a sus padres. No están honrando a sus padres. Tu responsabilidad, querido joven, señorita, es honrar a papá y a mamá. El día de hoy se ha perdido. Anteriormente, en tiempos bíblicos, se nos hablaba de que el padre escogía para su hijo, para su hija, escogía el marido o la mujer. Los hijos tomaban muy en cuenta la opinión de sus padres hacia la persona con la que se iban a casar. Habían jóvenes que tenían que ser obedientes, honraban a sus padres, porque si no, el pago de esto era ser apedreados. Y la honra estaba ahí. Y jóvenes buscaban tener la bendición de papá y de mamá. Y podemos ver cómo en la palabra de Dios se nos habla sobre el hijo pródigo que se separó de su padre y se fue, le deshonró, pero después regresó arrepentido, sabiendo que había pecado, reconociendo su pecado y pidiendo perdón a su papá. Pero el día de hoy, jóvenes, no se les puede decir que estás mal, porque ya le gritaste a papá, mamá, ya ofendiste, ya desobedeciste, y no puedes reconocer tu error. No tienes la capacidad, no tienes el corazón para decir: si es cierto, papá, mamá, me equivoqué. Qué difícil es escuchar a un joven decir esas palabras: perdón, me equivoqué, ayúdame. Tiempos bíblicos, los jóvenes pedían ayuda. En tiempos bíblicos, los jóvenes honraban a papá y a mamá. El día de hoy, tanta deshonra se vive en la juventud. El día de hoy la juventud cristiana ya no tiene honra a su papá y a su mamá, mucho menos tiene honra a sus autoridades. Romanos capítulo número 13, versículo número 1, dice la palabra de Dios. Ahí vaya conmigo, léalo. Romanos capítulo 13, versículo número 1 dice: sométase. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Si no honras a tus padres, si no les obedeces, mucho menos vas a estar dispuesto a honrar a tus autoridades. Qué vergüenza ver el día de hoy tantos jóvenes cristianos dando mal testimonio en la escuela y siendo reprobados, siendo expulsados. Yo me recuerdo, mi pastor siempre predicaba, nos decía a los jóvenes, si hay alguien que debe de sobresalir en sus clases, deben de ser ustedes. Si hay alguien que debe de ser bien portado, deben de ser ustedes. Si hay alguien que debe de dar buen ejemplo, deben de ser ustedes, porque ustedes son hijos de Dios, ustedes son cristianos, pero el día de hoy pareciera que está al revés. Los peores son los cristianos. Los más rebeldes a las autoridades son los cristianos. Ningún maestro te puede decir nada porque ya le faltaste al respeto, ya le gritaste. Tu papá, tu mamá no te puede decir nada porque ya le deshonraste, ya le ofendiste, ya le maldeciste. Mucho menos tu pastor. Tanta deslealtad el día de hoy entre la juventud cristiana hacia su pastor. Tanta falta de respeto hacia el pastor el día de hoy entre la juventud. Ahora cada vez que se enseña la palabra de Dios, en lugar de comprender, aceptar que estás mal, te burlas. Ahora el día de hoy la juventud cristiana ya no acepta la autoridad de los demás. Mi querido joven, señorita, date cuenta de tu error. Debes de respetar la autoridad que Dios ha establecido. Su palabra, tus padres, tu pastor, la iglesia. Me da mucha tristeza el día de hoy ver tantos jóvenes desleales a su pastor. Ya no existe el joven que esté dispuesto a dar, a ponerse enfrente y decir, quien se mete con mi pastor, se mete también conmigo. Si quieres problemas con mi pastor, también vas a tener problemas conmigo. Ya no lo existe. Al contrario, los que están atacando el día de hoy son los jóvenes cristianos. Ahora están diciendo, mi pastor es un exagerado, mi pastor predica, nada más ofende, no enseña como la Biblia manda, y ahora los jóvenes se creen más expertos que el siervo de Dios, que Dios ha puesto en la iglesia. Qué mal estás muy equivocado. Debes de someterte, debes de honrar. Para el joven el día de hoy ya no existe la palabra honra. No sabes ni lo que es respeto. Si no respetas a tus padres, menos vas a respetar a tus autoridades. Menos te vas a someter hacia tu pastor de jóvenes. Es que es inmaduro, es que es más chico que yo, es más joven. No hay autoridad. Es que no, él es esto, el otro. No hay respeto, no hay honra. Y dice la palabra de Dios, dice mi Biblia, que si tú eres uno de esos jóvenes que murmuran en contra de la autoridad, en contra de tus padres, dice la palabra de Dios que acarreas el mal para ti mismo. Las consecuencias vendrán pronto si tú no respetas a tus autoridades. Y pudiera darte más versículos, 1 Pedro 2:13, Marcos 12:17, 1 Timoteo 2:1-3, que nos habla sobre la honra, sobre el respeto, sobre la buena opinión, sobre hablar bien, sobre tus autoridades. Pero si haces bromas de tus autoridades, si te burlas, si no le haces caso, mira, cuánta falta nos hace la honra el día de hoy en la juventud cristiana. Cuánta falta nos hace la separación de este mundo. Cuánta falta nos hace darle honra, darle el lugar, darle el respeto hacia tus autoridades. Joven, señorita, busca la opinión, busca el consejo de tus padres en cualquier decisión que vayas a tomar, en qué carrera vas a estudiar, en qué te vas a dedicar, en qué vas a trabajar, con quién te vas a casar. Busca la honra, busca la opinión de tu papá, de tu mamá, la opinión de tu pastor. Es importante. Son los medios que Dios ha puesto para mostrar su voluntad, que es perfecta y agradable. Pero el día de hoy vivimos en una juventud que le hace más caso a una página de internet
que a su propio pastor y a sus propios padres. Ahora, yo no estoy en contra, joven señorita, yo no estoy en contra de las diferentes páginas que se han comenzado en internet, de testimonios de señoritas y existen muchas páginas de diferentes iglesias, diferentes ministerios, pero creo, mi querido joven señorita, que en lugar de hacerle caso a los organizadores de esas páginas, primeramente deberías buscar el consejo de tu pastor y de tus papás. Porque los creadores de esas páginas cristianas, para señoritas, para jóvenes, son jóvenes igual o peor, inmaduros que tú. Y tú vas y buscas consejo solamente porque publicaron un versículo bonito, con una imagen bonita y con un tema llamativo y es la manera en que se están basando el día de hoy. Y si tú pones tu confianza en ellos, si tú pones tu honra a ellos antes que tu pastor, antes que tu familia, mira, tú estás completamente equivocado, estás mal. No debes de buscar la aprobación de esas páginas de internet. Y si esas páginas hablan cosas que van en contra de tus convicciones, deberías de dejar de seguir esas páginas. Yo lo he visto, hay páginas que las organizadoras viven peor que las del mundo, visten mal, escuchan música incorrecta, y solamente porque te publican una bonita imagen con un bonito versículo, piensas que ya son las suficientemente cristianas como para poder guiarte. Mira, no, eso está mal, está incorrecto. Debes de buscar y darle honra primeramente a tu pastor, a la palabra de Dios, a tus padres. Hemos perdido la honra en la juventud cristiana el día de hoy. Número 1, hemos perdido la separación del mundo y el joven cristiano. Número 2, hemos perdido la honra hacia las autoridades, hacia los padres, hacia el pastor, hacia los líderes de la iglesia, hacia la palabra de Dios. Y número 3, ¿qué diferencia hay entre una juventud bíblica y una juventud actual? En que el joven el día de hoy ha perdido su comunión con Dios. En Josué capítulo número 1, versículo número 8, dice la palabra de Dios: nunca. Qué interesante que comienza con esta palabra, este versículo, nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso habla que no importa el estado de ánimo en el que te encuentres, no importa la situación económica, física o emocional, no importa el lugar o las leyes en las que te encuentres, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave del éxito es estar en comunión constante con nuestro Dios. Eso es la única clave. No hay consejo suficiente que yo pudiera darte para que tú tengas éxito en tu vida cuando la palabra de Dios ya lo ha dado. Para que todo te salga bien y para que prosperes en tu camino es que tú tengas una comunión con Dios. El día de hoy la juventud cristiana, me da mucha pena y mucha tristeza decir que no conoce a su Dios, no sabe quién es su Dios, no conoce las características de su Dios, no conoce a su Salvador, no conoce verdaderamente la altura, la longitud del amor de su Dios, porque no ha tenido comunión con su Dios. Jóvenes que no saben leer su Biblia, jóvenes que no han aprendido a orar, jóvenes que no han aprendido a tener una verdadera comunión con Dios. Y la razón por la cual hemos perdido la separación del mundo, hemos perdido la honra, es esto, porque hemos perdido la comunión con Dios. En la Biblia vemos jóvenes que se entregaban, vemos jóvenes que pasaban tiempo con Dios, vemos a Daniel que a pesar de las circunstancias, de las prohibiciones que el gobierno le ponía, él como todas las mañanas abría sus ventanas, se inclinaba y oraba a su Dios, pasaba tiempo con su Dios.
Esa era la juventud de antes. Ese era lo que se nos enseñaba antes. Eso era lo que mi pastor nos predicaba a nosotros. Pasa tiempo con Dios, y exhortaba a nuestros padres a que nos obligaran a leer la palabra de Dios porque era importante. Y yo recuerdo cómo mi mamá todos los días me decía, ya leíste tu Biblia, ya leíste tu Biblia. Y yo me enojaba y me molestaba, pero eso me ayudó a que yo pudiera aprender a leer mi Biblia diariamente, a tener una comunión con Dios. Pero el día de hoy los jóvenes ni siquiera agarran su Biblia en todo el día, en toda la semana, en todo el año. La llevas a la iglesia porque si no te van a regañar. No hay comunión con Dios. Se ha perdido con el paso del tiempo. El día de hoy los jóvenes no conocen a su Dios. El día de hoy los jóvenes no saben qué es quebrantarse leyendo la palabra de Dios. El día de hoy los jóvenes no saben qué es ir a tus rodillas porque tú ya no puedes. No saben qué es derramar lágrimas en el altar. Me da mucha tristeza que cada vez que se predica la palabra de Dios en la iglesia, quienes pasan al altar son las personas adultas y ni un joven se atreve a pasar. Porque ya no le tomas importancia pasar al altar para tomar decisiones. No hay comunión con Dios. Me daría mucha tristeza el saber que jóvenes el día de hoy no saben qué es tener una oración contestada. No saben qué es ver la provisión de Dios en tu vida diaria. Porque todo lo que necesitas se lo pides a papá y a mamá. No conoces a tu Dios. ¿Qué diferencia hay el día de hoy? Es que antes los jóvenes pasaban tiempo con Dios. Era un deleite. Era un privilegio tener la palabra, tener los pergaminos. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, lee los pergaminos, pasa tiempo ahí en la enseñanza de la palabra de Dios. Vivimos en una época de jóvenes cristianos tan ignorantes de la palabra de Dios, que no saben ni siquiera un versículo que nos hable sobre el infierno o nos hable sobre el cielo, que no saben ni un versículo que nos hable sobre la Trinidad de Dios, que no saben nada de doctrina, que están completamente desnutridos en cuanto a lo espiritual y bien nutridos en cuanto a lo pecaminoso. No hay jóvenes ya el día de hoy que pasen o que tengan una comunión con Dios. Se ha ido perdiendo y esa es la razón por la cual hay mucha diferencia entre una juventud bíblica y una juventud actual. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si pudiéramos poner al revés esto, diría, maldito el varón que anda en consejo de malos. Maldito el varón que anda en camino de pecadores. Maldito el que está entre los escarnecedores. Pero bendito el que en la ley de Jehová está su delicia. El que medita en ella de día y de noche. ¿Cuáles son tus pensamientos todo el día? ¿En un meme que viste? ¿En un video de TikTok? ¿En lo que publicaste en Facebook? ¿En la muchacha, en el joven que te gusta? Pensamientos deberían estar invadidos de la palabra de Dios. Pero no meditas en ellos porque no lees nada en todo el día. Dice la Biblia que el joven, el cristiano que tiene una comunión con Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios es clara, que el joven que pasa tiempo con Dios, que tiene comunión con Dios, va a estar firme, va a estar siendo alimentado, va a dar buen fruto y todo lo que haga prosperará. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre la juventud bíblica y la juventud actual? Que la juventud bíblica pudo comprobar lo que es tener la bendición de Dios. Pudo comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos la juventud de antes triunfando.
victoria tras victoria, triunfo tras triunfo, gloria tras gloria, porque era una juventud entregada. Y el día de hoy vemos jóvenes divorciándose, vemos jóvenes adulterando, vemos jóvenes fornicando, vemos jóvenes blasfemando. El día de hoy vemos muchachas abortando. El día de hoy vemos jóvenes suicidándose, jóvenes violando, jóvenes cayendo presos en la cárcel, señoritas cayendo en drogadicción y alcoholismo, jóvenes y señoritas haciendo cosas que jamás alguien pudo imaginar. Todo porque hay una gran diferencia. Hemos olvidado lo importante y lo principal. Separarnos del mundo, tener honra y aprender a tener comunión con Dios. Quiero animarte, joven señorita, que pueda ser un cristiano bíblico y no un cristiano actual y moderno. Si la gente te hace llamar exagerado, qué bueno es ser exagerado para lo bueno y no cercano a lo apóstata. Sea un ejemplo. Sigue adelante. Si alguien más te critica porque no estás a la moda o porque no vives como ellos, dice la palabra de Dios que tú eres bienaventurado si sufres por causa del nombre de nuestro Dios. Vamos a orar y esperemos que podamos tomar decisiones en este día. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos si como jóvenes hemos ido desviándonos de la doctrina, de las convicciones, nos hemos ido apartando. Padre mío, te ruego y te pido que se pueda levantar una generación de juventud verdaderamente bíblica, cristiana, con convicciones, con buena doctrina, para poder hacer una diferencia en este mundo. Si hay algún joven, señorita, mi Dios, que está batallando con algo, Padre mío, ayúdale. Ayúdanos también a nosotros serle de bendición, poder ayudarle, restaurarle. Obra en una manera especial, Señor, y ayúdanos a tomar buenas decisiones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos y pedimos. Amén. Hace muchos años, el hermano Joel y yo estuvimos en la misma ruta, ganando almas en la misma ruta, trabajando juntos para que la obra de Dios fuera engrandecida. Y para mí el hermano Joel es un gran ejemplo de lo que es la gracia de Dios. Conozco a Joel de toda mi vida y ahora verle a él y con su esposa en el campo misionero, eso me llena de mucho ánimo y de mucho gozo, por una sola razón, porque él aplicó principios bíblicos a su vida y eso fue lo que le llevó a tener victoria en su vida espiritual. Joven, yo creo que lo que él te enseñó no fue cualquier cosa, yo creo que él abrió su corazón. Yo espero que tú hayas tomado decisiones y esas decisiones tú las puedas hacer permanentes. De nada sirve que podamos nosotros tener programas, podamos tener lectura, podamos tener asistencia a la iglesia, podamos leer la Biblia constantemente si tú no aplicas las verdades absolutas de la palabra de Dios. Bueno, gracias hermano Joel, gracias por tomar de su tiempo y predicarnos, enseñarnos. Vamos a estar en contacto y yo creo que en unas semanas más vamos a pedirle que vuelva a estar con nosotros. ¿Está bien? Que Dios les bendiga, hermanos. Un gusto haber estado con ustedes. Saludos. Saludos, Manuel. Un abrazo. Bueno, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de escuchar su palabra y aún más que nos da la oportunidad de tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. Jóvenes, yo espero que ustedes hayan tomado nota, espero que hayan marcado ahí alguna verdad, que la puedan llevar a su corazón y la puedan aplicar en su vida diaria. Nomás quiero notarles algo que yo marqué acerca de lo que él estaba diciendo y es la clave para el éxito es una constante relación con Dios. La clave para el éxito es una constante relación con Dios. Todos los días, a cada hora, cada minuto, cada segundo, tu deseo debería estar en contacto, en comunión con Dios, con sus promesas, con sus verdades.
Bueno, vamos a cantar un último canto. Ya todo dejé y vamos a estar despedidos. No se les olvide el próximo sábado a las 11 de la mañana. Tenemos nuestro programa, no se les olvide. Y tampoco se les olvide que mañana tenemos servicio a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde y el día miércoles a las 7:30. Los días sábados, jóvenes, yo les animo a estén en la grabación del servicio de oración. Una vida de victoria, para poder tener una vida de victoria, una de las características es una vida de oración. Y como jóvenes nosotros necesitamos probar a Dios de manera personal, probar a Dios, y a partir de probar a Dios nosotros podremos crecer. Antes no, porque si no vamos a ser como Job. Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia, entre cumplir con un horario, a vivir la vida cristiana. Y es algo que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Dejar una vida religiosa de bautista y vivir por fe, andar por fe. Puestos los ojos en Jesús, ¿te recuerdas? Bueno, cantemos Ya todo dejé y vamos a orar para estar despedidos. Ya todo dejé, tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Primera estrofa, cantemos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tiniebla ya más, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. ¿Ok? Vamos a orar para estar despedidos. No se les olvide, próximo sábado a las 11 de la mañana. Invite a alguien, anime a alguien a ver el programa. Y quiero decirlo directamente aquí para que ustedes puedan tomar nota y sepan de antemano. ¿Ok? Voy a estar haciendo una evaluación del libro que hemos estado leyendo, El secreto espiritual de Hudson Taylor. Son preguntas que vienen ahí en el libro que van a poder ustedes contestar muy fácilmente si es que han estado viendo. ¿Okay? Entonces, en la siguiente semana va a estar yo creo que todos ahorita se van a poner a escuchar todos los audios para poder anotar ahí. Bueno, yo espero eso, pero más que nada me interesa saber qué es lo que han estado aprendiendo. ¿Okay? Bueno, vamos a orar y que el Señor les bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Señor, te pedimos sigas obrando en nuestros corazones. No creemos estar listos para la vida, pero tú nos das verdades que nos pueden ayudar a crecer y a mantenernos firmes en cuanto a la batalla espiritual, Señor. Te pedimos que nos ayudes, fortalécenos. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo contigo en esta siguiente semana que inicia y tener victoria esta semana por haber estado contigo en comunión. Te rogamos todo eso, en nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, jóvenes, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.